Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato poder estar nuevamente contigo para que podamos hoy unirnos en oración para compartir la maravillosa palabra de Dios. Te invito por favor para que te unas conmigo. Padre bueno, gracias te damos en este día. Gracias Señor por esa victoria en la cruz del Calvario, la cual Señor nos ha provisto de salvación y vida eterna. Gracias te doy, Jesús, porque podemos estar hoy unidos en tu nombre. Y qué bueno que tú dijiste, Señor, que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí te encuentras tú. Lo que nos da la certeza, Señor, de saber de que estás a nuestro lado como ese poderoso gigante. Estamos aquí bajo tu abrigo, Señor, bajo tus alas, pidiéndote que hoy llenes nuestro corazón de tu verdad. Pidiéndote, mi Señor, que hoy extiendas tu mano hacia el necesitado, al pobre, al huérfano, al menesteroso. Aquel hermano que tiene, Señor, dificultades económicas, problemas y situaciones que no ha podido resolver. Total, Señor, nosotros contamos contigo. Contamos con tu apoyo, contamos con tu ayuda y te pedimos que en este momento, Señor, los cielos se abran, que tu gloria derrame sobre cada uno de nosotros, que bendigas nuestras casas, nuestros hogares, que bendiga, Señor, nuestra familia y que podamos tener, oh Dios amado, mayor tesón en nuestro corazón para seguirte, para buscarte, para estar siempre, Señor, a tu lado. Llénanos en este día de tu presencia. Irradia, Padre mío, de tu gracia en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme tu voluntad y que a partir de este momento podamos, Señor, estar atentos a lo que tú hoy vas a hablar a nuestro corazón. Y más que atentos, Señor, queremos estar dispuestos para poner por obra todo lo que tú nos digas. Te doy gracias, Señor Jesucristo, y unánimes juntos con mis hermanos decimos amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Hemos estado tratando un tema que lleva por título responsabilidad familiar. Nos hemos estado enfocando en ciertos personajes de la historia bíblica. Nos hemos enfocado en Timoteo, nos hemos enfocado en Moisés. El domingo anterior estuvimos nosotros enfocados en Samuel. Y justamente estamos haciendo este recorrido porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él desea usar nuestras vidas de la misma manera que usó la vida de estas personas. Tal vez de pronto hoy nosotros, evidentemente a través de la historia, miramos a personajes rutilantes, pero estas personas eran exactamente como nosotros. Son rutilantes ante nosotros porque se pusieron en las manos de Dios para poder cumplir con un propósito, para poder cumplir con una historia, para poder cumplir con algo que Dios había diseñado para ellos. Exactamente para ti y para mí, Dios también ha diseñado una serie de operaciones y actividades dentro de este mundo. Y Dios quiere que nosotros pensemos claramente. Porque cuando, por ejemplo, le preguntamos a una persona de la fe, ¿qué quiere decir realmente ser cristiano? Normalmente dicen, ser cristiano es creer en Dios. Pero la palabra dice que el diablo también cree y tiembla. Y creo que nosotros tenemos que entender que ser cristiano demanda una gran responsabilidad de vida para nosotros. No solamente es el que dice Señor, Señor y entrará en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender que hay una responsabilidad de vida. ¿De qué manera estamos invirtiendo nosotros nuestra vida en esta tierra? No solamente es simplemente ir un domingo a un lugar, a lo que llamamos iglesia, a la comunidad, y estamos y nos hacemos presentes, cantamos unos coros, escuchamos una predicación, volvemos a casa y nuevamente seguimos en la misma rutina con una vida que no tiene tal vez de pronto, como te digo, un proyecto, un propósito, y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso el título de esta prédica de hoy es ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué estás aquí? Te has hecho esta pregunta. Y hoy nosotros vamos a procurar llenar
nuestro corazón de la verdad de Dios. Y vamos a estar mirando hacia un personaje que se encuentra en la historia bíblica, la vida de Esther. Esther es una mujer que aparece allí y tiene un protagonismo histórico para el pueblo judío y fue usada en una situación especial por ese pueblo. Dios la usó para poder salvar ese pueblo. De la misma manera, amados, Dios quiere que tú entiendas que Dios tiene un plan, que tiene un propósito con nosotros, un propósito con cada uno de nosotros. Y nosotros como padres tenemos que comenzar a inculcar a nuestros hijos precisamente esa idea en sus mentes. Acuérdate que aquello en lo cual nosotros pensamos ejerce poder sobre nuestras actuaciones y sobre nuestras actitudes. Y nosotros queremos justamente que nuestros hijos y también nosotros podamos entender que tenemos un llamado especial de parte de Dios para poder cumplir con ciertas situaciones que ha preparado de antemano para que nosotros podamos cumplirlas aquí en la tierra. A veces nosotros nos podemos estar sorprendiendo hablando de los momentos críticos que está viviendo la historia de la humanidad en este momento que nos ha tocado a nosotros vivir. Bueno, la historia de la humanidad siempre ha sido así. Lo que han cambiado son las armas con las cuales nosotros nos matamos hoy en día. Pero siempre la condición de la humanidad ha sido de crisis y de caos. Por una sencilla razón, los hogares no han estado haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. La palabra nos dice que tenemos que instruir a nuestros hijos en su camino para que aun cuando fueren viejos no se aparten de él. Lo que quiere decir es para que ellos se conviertan también en transmisores de lo que nosotros les hemos transmitido. Y a veces de pronto solamente nos enfocamos únicamente en la manutención del niño. Nos enfocamos en que pueda estar estudiando a la forma y a la manera en que los estudios se van realizando en este momento. Pero nos estamos olvidando de esa formación espiritual que tenemos que darle y que realmente es la formación que todo ser humano necesita para poder descubrir cuál es el proyecto de vida que tiene que realizar aquí en esta tierra. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidades delante de nuestro Creador. Dios nos creó y nos creó por algo y para algo. De la misma manera, nosotros tenemos que entonces buscar la forma en que podemos cumplir con aquellos que Dios demanda para cada uno de nosotros. Ahora, imagínate, por ejemplo, en un instante, que todos hiciéramos lo mismo, que la humanidad hiciera lo mismo. ¿Sabe qué pasaría? El mundo no sería como es. Pero Dios nos ha preparado para estos momentos porque Él quiere que nosotros hagamos un aporte. Lo que te quiero decir es lo siguiente, no se trata de un aporte personal tuyo, se trata de que tú seas el conducto a través del cual Dios haga ese aporte, porque Él quiere realmente usarnos, quiere que podamos ser uno con Él, ha tomado esa decisión de amarnos y nos quiere amar de tal manera que quiere que nos convirtamos en esos instrumentos útiles para su gloria. Ahí es donde está el punto de quiebre. Es ahí donde tenemos nosotros que comenzar a analizar, por ejemplo, esta historia de esta mujer llamada Esther. Yo te invito para que abras tu Biblia en el libro de Esther, en el capítulo 4. Esther capítulo 4, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Esther capítulo 4, de los versículos 13 al 17. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estaba diciendo, quién sabe por esta razón es porque estás en el lugar donde estás. Y sigue diciendo, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días.
noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Versículo 17 dice lo siguiente: entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esta es la palabra del Señor. Y queremos, ¿qué te digo? Vamos a hacer un breve recuento de esta historia. Esther era una chica huérfana, era ella hija de un tío de Mardoqueo, o sea que Mardoqueo con Esther eran primos. Mardoqueo la adoptó como hija y comenzó a formarla en todos los fundamentos de la palabra de Dios. Acuérdate que era el pueblo judío, ellos tenían allí toda esa historia condensada de lo que Dios le había dado a Moisés. Y la educó de tal manera que era una mujer excelente. Dice la palabra que hubo un momento en que había una reina llamada Besti, y esta mujer fue llamada en un momento determinado por el rey, porque estaban en unas festividades de más de 6 meses. Se puede imaginar, tal vez el rey ebrio, ella se negó a ir delante de la presencia del rey y por esta razón la destituyeron como reina. A partir de este momento, entonces las personas alrededor del rey comenzaron a hacer una especie de un certamen de belleza. Comenzaron a reclutar jóvenes de todo el reino. El reino se extendía en 127 provincias, era completamente grande, llegaba hasta Etiopía en el África. Y reunieron en un lugar especial del palacio a todas estas chicas, y dentro de las cuales allí se encontraba Esther, porque Mardoqueo aprovechó el momento. Guiado por Dios, la colocó allí. Él no sabía qué iba a pasar. Tal vez él estaba pensando en una mejor comodidad, en una vida con mayor confort para Esther, pero no estaba pensando que Dios estaba detrás de todo el asunto para que ella se convirtiera en un instrumento en su momento determinado. Lo que te quiero decir es que nosotros, justamente, Dios nos quiere usar en su momento determinado. No cuando nosotros queremos. Hay un momento específico en donde tú eres clave en la vida de otras personas. Y Dios quiere que tú lo entiendas, que estés esperando todos estos momentos para que puedas aprovechar tus oportunidades. La palabra dice que cuando el rey vio a Esther, se enamoró apasionadamente por ella. Inmediatamente fue elegida como la mejor del certamen, y entonces a través de los decretos la hicieron reina en aquel momento. En esta historia había un hombre llamado Amán, que era un hombre que le hablaba al oído al rey. Y este hombre había sido condecorado, y parte de ese ceremonial era que por cuando él pasara en el desfile todos se pudieran inclinar ante él. Resulta de que este hombre Mardoqueo sabía que la única persona a la cual nosotros debemos inclinarnos es delante de Dios. Y él no lo hizo. Y este hombre Mardoqueo, Amán, lo vio, y entonces comenzó a cogerle no solamente odio a Mardoqueo, sino que también a todo el resto de todos los judíos. Y como te hablaba al oído del rey, comenzó a decir mentiras y comenzó a decir de que había dentro de esas 127 provincias una etnia de personas que se distinguían porque hacían cosas que los otros pueblos no hacían, y que dentro de las cosas que hacían era que precisamente eran desobedientes a los edictos del rey, y que realmente era un peligro dentro del reino, y que si el rey le daba a él la potestad, él iba a aniquilarlos a todos, porque eran un peligro para el futuro del reino. Como él hablaba al oído, entonces el rey escribió un edicto en donde mandaba que todos los judíos fueran completamente aniquilados, que fueran muertos. Cuando se entera Mardoqueo de esto, entonces le manda avisar a Esther, que es la parte que hemos acabado de leer. Esther evidentemente estaba nerviosa, tenía miedo. Es normal que tengamos miedo. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Lo único que no es bueno es vivir todo el tiempo con miedo.
El miedo está allí para que nosotros podamos vencerlo. Y fue justamente lo que ella hizo. Entonces mandó hacer algo importante, que ayunaran y que oraran durante esos días venideros para que el Señor le diera a ella la inteligencia, la sabiduría de poder entrar delante del rey, porque si el rey no llamaba a la reina a su presencia, entonces eso era un indicativo de que podía ser condenada a muerte. Entonces ella comenzó a orar para que el rey pudiera llamarla. Estaba en los jardines, el rey la vio y la llamó y le preguntó que qué quería su reina. Y ella aprovechó el momento para decirle que ella quería hacerle una cena al rey. Y no solamente al rey, sino también a Amán, que podía invitarlo porque era la persona de confianza y podían estar en ese momento. El rey accedió y llegó con Amán a la cena. Y ahí estuvieron, pero cuando leemos esto nos damos cuenta de que Esther no dice absolutamente nada. Ella quería confrontarlo delante del rey, pero en ese momento no hizo nada. Entonces, tal vez de pronto nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué en ese primer momento esta mujer Esther no aprovechó las circunstancias que se le estaban brindando? Tal vez el Espíritu de Dios le estaba diciendo que no era el momento oportuno. Tal vez tenía que de pronto granjearse más la gracia del rey para que pudiera realmente escucharla y no simplemente que viera que tal vez de pronto ella estaba envidiosa de este hombre. Entonces el rey le dijo que qué quería ahora y le dijo que al día siguiente le gustaría que volvieran a repetir la misma velada. Y en efecto lo hicieron al día siguiente y fue cuando ella comenzó a declarar las cosas al rey, diciéndole lo que estaba pasando y que ella deseaba que el rey justamente levantara ese edicto. Ante esta circunstancia de poder verse desenmascarado a Amán, entonces el rey lo condenó a ser ahorcado. Sabemos después el final de todas estas cosas, que entonces se le dan la potestad de que el pueblo pudiera defenderse para que defendiera su vida. Lo que nosotros queremos centrarnos es que nuestra vida no es estéril, nuestra vida no es vacía. Nuestra vida no es necesariamente como a veces la tenemos, como una vida fisiológica que solamente estamos pensando en poder mantenernos sobre esta tierra. Dios quiere que tú entiendas que Él tiene un propósito contigo. En el momento en que el Señor pensó para que tú te convirtieras en cristiano y pudieras aceptar la gracia divina de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú nacieras y estuvieras aquí en la tierra, ya Dios tenía un plan preparado con tu nombre. Y es lo que nosotros debemos entender y es lo que nosotros tenemos que aprender a transmitirle a nuestros hijos. Tal vez en el momento podemos estar pasando por dificultades. Tal vez por el momento nosotros, digamos, no somos, de un estrato social acomodado, por así decirlo. Pero nosotros sabemos que Dios, si Dios está de nuestro lado y si Dios tiene con nosotros un propósito, entonces es allí donde nosotros tenemos que realmente canalizar nuestros pensamientos y tenemos que saber que Dios no nos va a abandonar. Todas estas circunstancias son determinadas en este mundo de esta manera para que nosotros podamos, oye bien, desarrollar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que nosotros lo agrademos, no porque la vida sea fácil, sino porque nosotros creemos que Él está con nosotros y que cualquier cosa que está aconteciendo en nuestra vida, justamente, tiene un propósito para nosotros. Y creo que ese es el caso en donde Dios quiere que nosotros podamos enfocarnos en este día en particular, en Esther. Dios la colocó en ese lugar no simplemente para que estuviera bien, qué bueno, estaba viviendo bien, qué bueno que tenía una buena posición, pero la puso para que esa posición estuviera al servicio de los demás. Lo que te quiero decir es que todo lo que Dios nos da y el lugar donde nos pone y lo que nos permite a nosotros hacer es para el beneficio de los demás. Y creo que esto es lo que rompe completamente con el egoísmo natural que tenemos nosotros por la falta de amor y de afectos a los demás. Cuando nosotros amamos de verdad, cuando el amor de Dios está en nosotros, entonces nosotros no solamente pensamos en nuestra comodidad, sino nosotros comenzamos a pensar de qué manera nosotros podemos ser útiles para que las otras personas también puedan tener
una mejor estancia en esta tierra. Y esa es la mentalidad que Jesús vino a predicar. El Señor vino a predicar justamente del amor de Dios. Él se hubiese podido quedar en su trono sin ningún problema. Si Dios hubiese querido resolver el asunto, ha podido simplemente aniquilarlos a todos y asunto concluido. Pero el amor es tan fuerte y tan poderoso que hace que siempre estemos buscando soluciones para bendecir al resto de personas. Nosotros no podemos llamarnos nosotros cristianos y no hacer nada por el prójimo. Nosotros no podemos llamarnos cristianos y vivir simplemente una vida secular, normal. Comemos, nos reproducimos y simplemente, como lo dijo el Señor, cuando yo venga nuevamente, el mundo estará como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba diciendo simplemente era que en esos tiempos, en los tiempos de Noé, era un tiempo de violencia, terriblemente de violencia. Y en los otros tiempos, ¿qué era? Todo se manejaba a través de las relaciones sexuales, de los problemas del atractivo sexual, y era lo que realmente hoy tenemos esa combinación. Hoy está la combinación precisamente de lo mismo, la violencia y la carnalidad en nosotros. Por eso Dios quiere que sus hijos, la iglesia, haga presencia aquí en la tierra. Porque estamos nosotros realmente, escúchame bien, nosotros estamos fracasando con la labor que tenemos que llevar a cabo. Nosotros tenemos que recordarnos de las responsabilidades que tenemos aquí, como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que representar la verdad de Dios aquí en esta tierra. Porque es a través de representar la verdad de Dios aquí en esta tierra que se pueden producir cambios en las personas. La gente verá la conducta nuestra y a través de ver la conducta nuestra, de ser una conducta solidaria, de ser una conducta que busca justamente las soluciones para todos, entonces la gente va a mirar que hay algo distinto en nuestros corazones. Pero si nosotros nos comportamos igual, nos comportamos de la misma manera que el resto de la gente, entonces simplemente nos hemos convertido en una religión más, en una creencia más que no tiene ningún sentido. Y la palabra de Dios nos dice que verdaderamente estamos en un camino de apostasía. Y la apostasía no es, ¿qué te digo? No es una predicación extrema que está fuera de la Biblia, sino son pequeñas mentiras que se van llevando, pequeñas mentiras que se están diciendo, que hace que nosotros estemos completamente descoloridos y perdamos realmente la misión que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros entendamos, mis amados, que nosotros tenemos que vivir una vida con propósito. Dios nos ha puesto aquí porque cada uno tiene que cumplir con un propósito. No estamos aquí simplemente para poder devastar la tierra de todos los frutos de la tierra, sino que estamos aquí porque Dios quiere que nosotros seamos un instrumento en sus manos. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos son portadores de un futuro. La palabra papá, la palabra padre, ¿sabe qué significa? El que cuida el futuro. Y la palabra hijo significa el que porta el futuro. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que ser cuidadores del futuro, porque aquellos hijos que nosotros tenemos justamente van a estar en el continuar con todo aquello que Dios quiere que nosotros podamos continuar aquí en la tierra. Tal vez no vamos a cambiar el mundo. De pronto te estás pensando, este hombre piensa que vamos a cambiar el mundo. No, Dios no quiere que tú cambies el mundo, Dios quiere que cambies tú. Por ahí tenemos que comenzar. Cambiamos nosotros y entonces vamos a hacer que muchas personas a nuestro lado comiencen a cambiar. Y lo importante es entender eso. Importante es entender que nosotros, oye bien, somos parte de una solución y no del problema. Porque cuando no entendemos que nuestra vida tiene que servir para poder resolver todos estos asuntos, entonces nos convertimos en parte del problema y no en la solución. Dios quiere que hoy pensemos,
que hoy analicemos, que hoy nos veamos como justamente esa parte de la solución para que nosotros podamos ponernos en las manos de Dios y hacer nuestro mejor esfuerzo en nuestra área, en donde Dios nos ha colocado. Lo más importante es que cuando llegue el momento tuyo de despedirte de este planeta, tú puedas decir: Señor, consumado es, hice mi mejor esfuerzo, di lo mejor que tenía que dar. Ahora, Señor, llévame donde tú tengas preparado para mí mi morada. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Que nosotros podamos pensar que hemos cumplido con lo que hemos tenido que hacer. Tenemos un reto, un gran reto. Aquí no las hemos pasado nosotros lloriqueando. Nosotros nos lamentamos por todo, pero no estamos mirando a nuestras responsabilidades. Y yo sé que a la iglesia no le gusta que le hablen de esto. A la iglesia le encanta que le hablen de milagros. A la iglesia le encanta que le hablen de bendiciones, de economías robustas. Pero el Señor dijo claramente que aquí tendríamos dificultades, porque son las dificultades lo que pueden sacar lo mejor de nosotros. Y hay que entenderlo. Es la manera como Dios moldea nuestro carácter. ¿De qué manera puedes tú mostrar que amas a Dios? Simplemente a través de amar lo que Él ama. Y Él ama las buenas obras, ama el ser humano, ama las soluciones, ama que nosotros podamos creerle, ama que nosotros podamos caminar junto con Él. Y eso es lo que Él está preparando para nosotros. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora, en este momento, es ¿qué debemos aprender para poder enseñar a nuestros hijos sobre la vida? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esta historia que estamos viendo a través de Esther? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? En primer lugar, tenemos que aprender para enseñar que hay que ser valientes para enfrentar los retos y vencer el miedo. Hay que aprender a ser valientes, oye bien, para enfrentar los retos y vencer el miedo. A veces nosotros como padres queremos facilitarle todas las cosas a nuestros hijos. Y eso es un grave error, porque la vida no le va a facilitar las cosas a ellos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que es necesario ser fuertes, que es necesario que ser valientes, porque hay muchos retos a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos. Y la palabra de Dios nos enseña claramente lo que Dios tiene preparado para nosotros. La palabra dice, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin esperado. Ese fin que nosotros esperamos. Nosotros todos soñamos con ser alguien. Nosotros soñamos con tener buenas posiciones. Nosotros soñamos con salir adelante. Nosotros soñamos con muchas cosas. El asunto es que aquello que nosotros estemos soñando esté verdaderamente, como te digo, enfocado en lo correcto. Que si nosotros estamos deseando, por ejemplo, ser un excelente médico, entonces no esté pensando de que a través de ser un excelente médico me voy a llenar el bolsillo. Voy a ser un excelente médico porque entonces voy a ganar mucho dinero porque para poder ayudar a las personas. Quiero ser un excelente médico porque quiero que Dios me ayude para poder beneficiar a aquellas personas que están padeciendo situaciones. Dios quiere que nosotros podamos transmitir la verdadera esencia. Dios nos ha dado a nosotros talentos, capacidades, habilidades, dones, y quiere que los pongamos al servicio de las demás personas. Dios quiere usar justamente esos talentos de nosotros. Lo que nosotros tenemos que emprender es que justamente tenemos que ser osados, tenemos que ser valientes, tenemos que pasar por muchas dificultades, por muchas pruebas. Y para poder nosotros atravesar por esas pruebas y esas dificultades y no perder el ánimo, nosotros necesitamos tener verdaderamente una fe bien arraigada para poder vencer el miedo. La única manera como podemos vencer el miedo es a través de tener una fe fuerte en un Dios maravilloso que camina a nuestro lado, que está con nosotros, nos guarda y nos protege y nos libra de todo mal. Yo tengo que tener eso en tiempo presente. Te voy a explicar lo que ocurre. Cuando nosotros nos enfocamos en el miedo, porque muchas veces hacer ciertas cosas da cierto miedo. Esther tenía miedo,
Pero Esther dijo, era necesario que tuviera que ponerse delante de la presencia de Dios para poder vencer aquel miedo. Y entonces, cuando ella se puso en esos días delante de la presencia de Dios, entonces simplemente dijo, si perezco, que perezca. Pero yo sé que Dios camina conmigo. Yo sé que estoy en este lugar, lo que le dijo Mardoqueo, no es porque yo sea la más bonita de todas, es porque Dios así lo dispuso. Igualmente nuestros hijos están en este planeta porque Dios ha dispuesto que estén en este planeta para que cumplan un propósito. Pero para poder cumplir esos propósitos a veces tenemos que luchar. A veces tenemos que luchar contra el temor porque de pronto pensamos que no tenemos las formas, no tenemos la manera, no tenemos las facilidades para poder lograrlo. Y es allí donde nosotros tenemos que saber que las cosas se logran porque sabemos que Dios camina con nosotros, que Dios está a nuestro lado, que Él puede abrir cualquier puerta, que Él puede abrirnos a nosotros un camino que no estamos nosotros observando, pero Él lo puede todo. Somos nosotros los que tenemos que aprender a vencer el temor. El miedo llega y cuando llega a nosotros y pensamos en el temor, entonces ¿sabes qué pasa? Nos paralizamos. Ahora, ¿sabes quién propicia todos estos miedos? Bueno, los dardos de fuego del enemigo. El enemigo comenzará a lanzar dardos y te dirá, no se puede, es imposible, es una locura, nadie lo ha hecho, tú no eres nadie, tú no tienes ningún tipo de capacidad para poder lograrlo y llenará tu cabeza de tantas cosas que simplemente nos vamos a quedar inmóviles, inermes y no vamos a hacer absolutamente nada. Ahora, cuando nosotros tenemos una fe fuerte, firme, recia en el Señor, sabemos que Él va con nosotros. Sabemos que va delante de nosotros. Sabemos que nos ha creado justamente para hacer la solución en medio de aquel problema. Sabemos que va a usar nuestra vida. Y es lo que nosotros debemos tener claro y presente y en lo cual tenemos que estar concentrados. Porque en aquello que tú te concentras tiene poder para tu vida. Si te concentras en las cosas que te dan miedo, el poder del miedo se apodera de ti. Pero si te concentras en la presencia de Dios y en el creer que Él te ama y está contigo, entonces el poder de Dios estará fluyendo en ti y podrás vencer cualquier obstáculo. Lo que nosotros tenemos que aprender es eso. Tenemos que aprender claramente, amados míos, que somos valiosos. El enemigo siempre te va a decir todo lo contrario, que no tienes valía, que tu valía es insignificante. Pero créeme que Dios te creó y estoy absolutamente seguro que Dios no hace nada absolutamente malo. Dios nos ha colocado dones y talentos y a toda persona, escúchame bien, ha visto sus ojos su embrión y ha colocado cada parte en ello sin que faltara ninguna para que pudiera cumplir con el propósito. El punto es, estando aquí decidimos, o seguimos nuestros propósitos, o seguimos las tendencias del mundo, o seguimos lo que Dios determina para nosotros. Es allí donde nosotros entonces cambiamos el rumbo de la historia. Fíjate la vida de Amán. Amán tenía un plan. Él quería aniquilar a la gente, simplemente porque no les agradaban, simplemente porque no eran, ¿qué te digo?, favorables a sus planes. Esa era la vida de Amán. Y su pensamiento lo llevó a la horca. Los pensamientos de los otros eran distintos. Eran pensamientos diferentes porque estaban en las manos de Dios. Amán estaba en las manos de su propia codicia, de su avaricia, de su odio, de su resentimiento y de su dolor. ¿En qué clase de manos estás tú? ¿Estás en las manos del mundo o estás en las manos de Dios? Yo tengo que aprender en qué clase de manos estoy. Porque la vida que me dieron, yo estoy aquí para algo, para hacer algo específico. Si bien estoy buscando todo lo que tiene que ver conocer a mi Creador, estoy aprendiendo a ver la salvación, estoy aprendiendo tantas cosas, ahora yo tengo que preguntarme, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Para qué ahora esta vida es útil? Porque no tendría sentido que simplemente hiciéramos lo que hacemos todavía, vamos a la iglesia, regresamos, y el mundo ni se entera que estamos aquí. Y eso depende de nosotros. Por eso el Señor ha hablado del amor a Él, al prójimo y el amor a ti mismo. Tenemos que aprender a amarnos.
Y aprender a amarnos implica que nosotros tenemos que entender que tenemos responsabilidades que cumplir. Por eso tenemos que comprender que somos valiosos. El enemigo va a usar el miedo. Va a ponerte miedo porque sabe que tú con Dios pueden hacer proezas. ¿Me estás comprendiendo? La palabra lo dice claramente. Nosotros con Dios hacemos proezas. Y es lo que Él quiere. Y todas estas enseñanzas bíblicas de estos personajes es para poder decirte directo a tu corazón, tú que dudas, tú puedes hacer la diferencia. Dios desea que tú hagas la diferencia. Pero tienes que comenzar, oye bien, creyendo. Tienes que comenzar venciendo ese temor, venciendo ese miedo, para que puedas seguir adelante. Dios no te creó para que tú vengas aquí a padecer. Dios te creó para que tú puedas levantarte, para que tú puedas usar tu libre albedrío y presentarte delante de Él y decirle, aquí estoy, tú me has creado. Ahora, Señor, crea para mí los caminos que tú has dispuesto para yo ser útil a ti, a tu labor, a tu deseo, a lo que tú tienes planificado conmigo en este planeta. Dios quiere que nosotros seamos de esa manera. Por eso lo primero que tenemos que hacer es justamente entender que tenemos que ser esforzados y valientes. Nada que valga la pena es fácil. Nada que valga realmente nuestro esfuerzo, que valga la pena, que tenga valor y sentido es fácil. En segundo lugar, tenemos que aprender para enseñar que tenemos un compromiso con Dios. Quiero que prestes atención. Dios nos creó. Ahora pregúntate, mira tu vida, lo que estás viviendo hoy, lo que estás haciendo con ella, la manera como estás pensando. Pregúntate, si tú fueras Dios, ¿estarías conforme con la manera como tú te comportas? ¿Con la manera como tú miras la vida? ¿Con la manera como tú desarrollas tus actividades diariamente? ¿Estaría realmente conforme? Creo que esa es una idea básica para nuestro cristianismo. Nosotros tenemos que validar realmente esa dádiva maravillosa de vida que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado la vida, es para que nosotros podamos hacer con esa vida lo mejor posible aquí en la tierra. Dios no te pide a ti perfección, te pide el mejor esfuerzo tuyo. Y tenemos que entonces mirar que tenemos un compromiso. Vivir en esta tierra es el equivalente a dar lo mejor para el beneficio de los demás. El punto de partida es eso. Yo trataré de dar lo mejor para beneficio de los demás. El cristianismo verdadero tiene una mente colectiva. Una mente colectiva como la tuvo Jesús. Jesús pensó en todos. Era mejor que muriera uno por todos que todos por uno. Dios quiere que nosotros podamos mirar a la gente, oye bien, como esa motivación para poder nosotros tener una vida que pueda beneficiar al resto de la humanidad. Dios desea eso. Mira la crisis que nosotros tenemos hoy en los estados. Todos los estados del mundo, las naciones del mundo, ¿cuál es el principal problema? La corrupción, la inmoralidad, la injusticia, la maldad, el egoísmo. Cuando nosotros miramos al reino de los cielos, el reino de los cielos nos está hablando de otras cosas, de otra manera. Está hablando que nosotros tenemos que tener coinonía, que tenemos que tener amistad con las otras personas. Y amistad no solamente de saludarnos, amistad de estar dispuestos a servirnos. De eso se trata el asunto. Y tenemos que aprender a esto. Fíjate lo que dijo Esther, si muera, que muera. Estaba pensando en la colectividad, no estaba pensando en ella misma, no estaba pensando en la posición, no estaba pensando que ella estaba muy bien, no estaba pensando que tenía favores a su haber y que la estaba disfrutando. Ella dijo, los otros también merecen lo mejor. Y si mi sacrificio hace de que estas personas tengan lo mejor, entonces yo me sacrifico. No hubo necesidad de sacrificarse porque Dios estaba en el asunto. Lo que Él quería mostrar era una conducta.
Y justamente lo que Él quiere de nosotros es que tengamos precisamente esa conducta, una conducta comprometida con el Señor. Que nosotros busquemos hacer aquello en lo cual nosotros fluimos mejor y que podamos ser de bendición. Es muy triste que todos nosotros estamos pensando en pingo ganancia en lo que nosotros hacemos, pensando en nosotros mismos, en llenarnos los bolsillos. Y no miramos a la necesidad de los demás. No miramos a que podemos nosotros ayudar a las otras personas. Amado, eso es lo que habla el Evangelio. Tú tienes una responsabilidad en la manera como tú vives. Y nosotros tenemos que apersonarnos porque algún momento vamos a estar delante del Creador y te va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo la usaste? ¿De qué manera bendijiste a los demás? Y creo que esa es parte de lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Hay que decirle de que ellos son parte de esta solución que Dios ha creado. Nosotros hemos nacido en un hogar cristiano y el hogar cristiano se tiene que caracterizar con personas que pueden llegar a resolver circunstancias y problemas de los demás porque Dios estará con ellos. Por eso tenemos que buscar la manera de tener una vida que pueda edificar a las demás personas. Tenemos que esforzarnos nosotros para poder honrar a nuestro Creador con nuestra vida. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿realmente tu vida está honrando a Dios? Porque a veces nosotros pensamos que honrar a Dios es solamente ir a un lugar y cantar unas canciones, unas tonadas y escuchar algo y dar un diezmo o una limosna o yo no sé cómo tú lo llames. Y luego regresamos a casa, pensamos que es la única manera o es la forma haciendo eso que honramos a Dios, pero luego nuestra vida es patética porque no hacemos absolutamente nada por nadie. Y es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Realmente soy parte de las soluciones de Dios? Y Dios quiere que nosotros podamos realmente, ¿qué te digo?, honrarlo con nuestra vida. Dios quiere que tu vida honre a Dios. Es algo así como poder decir que Dios se sienta contento, feliz. Y si cabe el término, que Dios se sienta orgulloso de habernos creado. Este lo hice yo. Y a eso nosotros tenemos que aspirar. Nuestra vida aquí en esta tierra tiene que solamente, ¿qué te digo?, esforzarnos para honrar al Creador. Buscar primeramente, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia. Creo que esa debe ser nuestra mentalidad. Cuando dice buscamos el reino de Dios y su justicia, lo que está diciendo es que tenemos que vivir a la manera del reino de los cielos y no a la manera nuestra. No a la manera del mundo, no a la manera como nosotros nos imaginamos. Y la manera del cielo, la manera de Dios es que hay amor para que podamos nosotros depositarlo a los demás, que podamos pensar en los demás, que tengamos esa mente colectiva. Porque hay algo importante. Si nosotros no vivimos para servir, no servimos para vivir. Si nosotros no vivimos para servir, no servimos para vivir. La clave de nuestra vida es justamente el servicio. Y Dios quiere que nosotros podamos entender que nuestra vida tiene que tener una gran valía porque Él nos las dio, nos creó. Y al mismo tiempo tiene que tener una gran realización porque es la manera como nosotros podemos agradecer el regalo de la vida que nos ha dado. No podemos consumirnos la vida simplemente en distracciones y diversiones como está hoy el mundo. Hoy el mundo se gasta la vida en distracciones. Queremos andar distraídos, pasamos de una fiesta a otra. Todos los días hay juegos, todos los días hay cosas. Todos andamos distraídos, la televisión, las redes sociales, todas estas cosas. ¿Y dónde está justamente tu vida que honra a Dios? Ese es el punto. Porque todos estos distractivos que están a nuestro alrededor, ya tú sabes de dónde vienen. El enemigo es tan astuto que comienza a poner cantidades de distractivos. Hoy la gente ama más las distracciones que al mismo Dios. Hoy están tan distraídos que no están viviendo una vida decorosa. Hoy están tan distraídos que no están viviendo una vida que realmente agrade a Dios y que se agrade a sí mismo. Hoy están tan distraídos que se van de este planeta sin haber hecho absolutamente nada. Vinieron y nadie supo que vivieron. Y Dios quiere que tú, por ejemplo, dejes una huella aquí en esta tierra. En tercer lugar,
para poder lograr todas estas cosas de las cuales estamos hablando, nosotros tenemos que apoyarnos en la oración y el ayuno como un compromiso de vida. Escúchame, sin Él nada podemos hacer. Sin el Señor no está con nosotros, es en vano cualquier esfuerzo. Nada podemos hacer. Podemos estar llenos de sueños, de ilusiones, podemos estar llenos de deseos, de tantas cosas, pero sin Dios nada podemos hacer. El paso básico y fundamental es ese, ponernos en las manos de Dios para hacer su voluntad. Si nosotros queremos caminar a la manera de Dios, si nosotros queremos hacer las cosas a la manera de Dios, si nosotros queremos vivir una vida que honre a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ponernos en las manos de Dios. Es sencillo, es como decir renunciar a mi libre albedrío, a mi manera de hacer las cosas a mi modo. Es renunciar a hacer los asuntos como yo creo que debo hacerlos. Y es colocarme delante de Él, clamar, pedir, suplicar por mi vida, por lo que estoy viviendo. Ayunar y orar y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Para qué quieres tú usarme? ¿Cuál es el camino que debo yo, Señor, recorrer? Quiero caminar, Señor, por ese camino de puerta angosta. Pero yo necesito que tú me guíes. Yo necesito que tú me coloques en el lugar donde voy a ser de utilidad para ti, que voy a ser de utilidad para cualquier cantidad de personas que tú hayas decidido que yo lo sea. Yo necesito, Señor, que esta vida se gaste haciendo el bien. Y Dios quiere que tú hagas eso. Es nuestra manera más sabia de poder vivir una vida aquí en la tierra. Nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 1 minuto, dentro de 2 minutos, dentro de 3 minutos puede haber un terremoto, un cataclismo, cualquier cantidad de cosas pueden pasar. Pero Él sabe todo. Y Él necesita que nosotros tengamos un poquito de cordura en nuestra mente y que podamos apoyarnos en oración y hacer un ayuno por nosotros mismos. ¡Qué lindo! Que podamos hacerlo y ponernos en las manos de Dios porque nosotros queremos que el Señor nos guíe, que Él disponga en nuestro corazón la fuerza para poder obedecer lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. Porque muchas veces el obedecer a Dios tenemos que enfrentar el miedo, tenemos que enfrentar temor, como esta mujer lo tuvo que enfrentar. Tal vez ella se arriesgó y dijo, ¿qué tal que este hombre esté de mal humor y yo llegue y simplemente voy a perder la vida? Pero yo prefiero obedecerle a Dios que mantenerme con vida por hacer las cosas a mi manera. Y Dios quiere eso, que tú lo entiendas. Es que depender de Dios depende justamente de poder sacrificar esa parte tuya a la manera tuya, como tú piensas, y poner al Señor en el primer lugar. Él quiere guiarte. Él desea que tu corazón esté dispuesto a recibir esa fuerza para obedecer. Pero tú necesitas ofrecerla. Lo mejor no es tu diezmo, eres tú. Tu persona, eres tú. Ese es el mejor regalo que le puedes tú hacer al Señor. Señor, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo, lo más valioso que tengo, soy yo porque tú me creaste. En tus manos me coloco, Señor, para que tú me guíes. En tus manos me coloco, Señor, para que me des la fuerza, para poder obedecer la guía que tú me vas a dar. Porque sé que pueden haber cosas que yo no entienda racionalmente y que vea como peligrosas. Y mi instinto de conservación de pronto no me va a permitir hacerlo. Pero si tú colocas ese poder en mí, como ese poder que pusiste en esa mujer Esther para poder ella mostrarse delante del rey, entonces yo también me voy a mostrar delante de las circunstancias que esté enfrentando. Porque yo sé, Señor, que tú me vas a respaldar, que me vas a llenar de esa gracia que necesito para poder vencer las dificultades que tengo que vencer. Por eso es importante, mi amado, que dentro, oye bien, de ese ayuno, de esas oraciones, tú revises tus dones y talentos para que se los ofrezcas al Señor. ¿Cuál es la profesión que tienes? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Cuáles son las habilidades que hay en ti que Dios ha colocado?
¿Sabes qué es lo más hermoso? Es poder decirle, Señor, toma todo lo que hay en mí. Toma toda la habilidad que hay en mí y úsala. Y puede ser cualquier habilidad, porque el Señor puede usar cualquier manera y cualquier forma para que tú puedas entrar en un diálogo con alguien, en un contacto con alguien. Y ese contacto tú puedes mostrar la diferencia que hay en ti, del Espíritu de Dios que está en ti, de la gracia de Dios, para que esa persona pueda ser cambiada, para que tú puedas mejorar un poco las condiciones de esta tierra. Y Dios lo quiere, pero lo quieres tú. Ese es el punto. A veces estamos demasiado distraídos. ¿Sabes que aquí el punto neurálgico somos nosotros? ¿Realmente queremos agradar a Dios con nuestra vida? ¿Realmente queremos dar lo mejor? Lo tenemos simplemente en una decisión. Así como le tocó decidir a esta mujer Esther. Llegó un momento en que todo se redujo a una decisión de parte de ella. Ella entendió su reto. Ella entendió que tenía que esforzarse y ser valiente. Ella entendió que era peligroso, pero era mucho más peligroso no cumplirle al Dios del cielo. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos hoy a revisar nuestros dones, talentos y capacidades y decirle, Señor, son para ti? No estoy pensando en hacerme rico con lo que me has dado, pero quiero hacer rico el reino de los cielos. Para poder hacer esto, tienes que entregar tu vida verdaderamente a Jesucristo, no a una religión, no al pastor, no a la comunidad donde vas, porque te sientes bien por la comodidad que hay. Es al Dios de los cielos, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A Él tienes que decirle hoy, aquí está la vida que me diste. Úsala a tu manera, a tu forma. Yo no puedo imaginar una mejor manera que las maneras tuyas en mi vida. Que tú puedas realmente guiarme, que tú puedas iluminarme, que puedas despertar aún los talentos y dones ocultos que todavía yo siquiera conozco que tengo. Pero quiero que conozcas, Señor, que aquí estoy y que le puedas decir, heme aquí, Señor, úsame a mí. De eso se trata el ser cristianos. De eso se trata el que hemos rendido nuestra vida al Señor. No se trata de que tengamos a Dios simplemente para que Él haga lo que nosotros queremos, para pedirle lo que a nosotros nos gusta y aparte lo que nos disgusta. Él te quiere a ti, pero te quiere con un propósito aquí en la tierra. Y tienes que entenderlo, hay un propósito, naciste con un propósito para cumplir en esta tierra. Tu misión es poder pedirle a Dios que te muestre cuál es ese propósito y que puedes cumplirlo, que lo vas a llevar a cabo, porque Él está contigo, porque Él quiere acompañarte, porque cuando vas a llegar tal vez al cielo y te pregunten qué hiciste, de pronto tú vas a decir, no, es que nadie me ayudó, tú no estabas por allí, yo te pidí. No, siempre va a estar allí, pero depende de que tú entiendas que estás aquí para honrar al Dios Todopoderoso. Todos estamos en esa misión. Mira lo que dice la palabra para concluir. En la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano las obras que tienes que realizar aquí en la tierra. Entonces, dicho esto, ahora tu interés es precisamente buscar del Dios Todopoderoso para que Él te ilumine, te diga, te guíe y obedezcas a hacer las buenas obras que Él ha preparado de antemano para ti. De esto se trata el asunto. Dios quiere siempre que tú estés allí coparticipando con Él. Él quiere eso. Es nuestro Padre. Así como cuando nosotros estábamos con nuestros hijos pequeños y los vamos guiando y van creciendo y todavía están grandes y todavía seguimos guiándolos. De la misma manera Dios es eso. Él está guardando su futuro. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el guardador de nuestro futuro. De tal manera que nos ponemos en sus manos. Por eso eres parte de este tiempo.
porque eres parte de las soluciones que Dios quiere brindar a esta tierra. Quitémonos nosotros esa capacidad para ver lo malo. Todas las cosas que están pasando son terribles, todas las cosas que están pasando son difíciles, todas las cosas que están pasando son terribles, crueles. Sí, es cierto. Pero más que poner atención y concentrarnos en ello, es poder decirle, Señor, si yo estoy en este tiempo, si yo estoy en esta situación, entonces yo quiero ser parte de esas soluciones tuyas. Aquí estoy, puedes contar conmigo. Yo quiero ser parte de eso. Dios quiere que tú lo honres con tu esfuerzo. Dios quiere que honres a Él. Tu mejor adoración es tu fruto. Que tú lo honres con tu vida al Señor. Creo que si tú te entregas al Señor de esa manera, tendrás muchas historias que vivir. Tendrás muchas anécdotas en tu vida y al final estarás tranquilo y feliz. No pierdas esta oportunidad. Yo creo que lo mejor que te puedes regalar es justamente honrando al Señor, buscando el propósito para el cual estás aquí en esta tierra. Tú decides lo que tienes que hacer. Si eres parte de la solución o eres parte de los problemas. Esto es lo increíble del libre albedrío. Tú decides. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, por este momento, por este día. Gracias, Señor, por hablarnos de responsabilidades. La verdad es que a veces queremos nosotros que no nos hablen de responsabilidades, igual como nuestros hijos, cuando le hablamos de responsabilidades, los hijos a veces se incomodan internamente, se quedan callados, pero no porque les gustó lo que les dijimos, sino porque simplemente se desagradaron, porque siempre le están diciendo las cosas que no están haciendo. Igualmente pasa con nosotros, Señor. Pero yo te pido, Padre mío, que tú me uses. Te pido, Padre mío, que hagas tu buena, perfecta y agradable voluntad en mi vida. Que me des el coraje, Señor, para obedecerte. Que me muestres, Padre, en qué debo ser útil, Padre, para mitigar las cosas que están aconteciendo en estos tiempos, amado Jesús, porque si tú me has permitido vivir en este tiempo, es porque, Señor, debo cumplir algo en medio de esta sociedad en la cual estoy. Ayúdame, Padre mío, a poder dar lo mejor, a perder los temores, a perder los miedos, Señor, porque quien camina contigo, Señor, está en camino de hacer proezas, Padre, porque no se trata del empeño y el esfuerzo nuestro, sino de tu poder en nosotros, Señor, porque simplemente lo único que tenemos de verdad es una decisión. Hoy decidimos, Señor, que tú nos uses. Hoy decidimos, Señor, ser parte de las soluciones. Hoy te decimos, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros, úsanos a nosotros. Henos aquí, Señor, porque yo quiero, Señor, irme de este planeta sabiendo, Padre mío, que he ejecutado aquello para lo cual tú me has creado. Bendice a mis hermanos, bendice a este pueblo. Bendícelo, Señor, y que esta palabra penetre como esa espada de doble filo hasta lo profundo de nuestro corazón. Para el día que tengamos que despedirnos, Señor, nos vamos satisfechos porque hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Padre, quiero pedirte por mis hermanos. Por favor, bendícelos. Por favor, cuídalos. Por favor, guárdalos. Por favor, inspíralos, afírmalos, confírmalos. Por favor, establécelos, Padre amado. Por favor, amado Dios, extiende tu mano en sus necesidades. Al enfermo, por favor, sánale. Al que está sin empleo, Señor, dale oportunidades de un mejor trabajo. Aquel que tiene problemas financieros, bendice, Señor, su economía. Aquellos que tienen problemas emocionales, por favor, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellas personas, Señor, que se sienten solas, que están necesitando, Señor, de otra compañía, únelos con las otras personas, Señor,
y bendice sus uniones. En tus manos estamos, Jesús. Queremos darte gracias por este día y por esta palabra. Por favor, Señor, que no quede vacía, que podamos entenderla, que podamos comprender que tú nos amas tanto, que tú deseas, Señor, que podamos nosotros brillar en medio de la oscuridad de este mundo, porque estamos haciendo lo que tú, Señor, has deseado y soñado y has pensado que hagamos nosotros. Gracias te doy, Señor, y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor te continúe bendiciendo. Sigue con esa labor en ti y transmítela a tus hijos, porque Dios está con nosotros. Te pido por favor que compartas este mensaje con otras personas, que uses tus redes para bendecir y que la palabra de Dios corra y fluya a cada rincón de la tierra. Te deseo lo mejor, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, bendiciones y un abrazo y hasta siempre. Dios te guarde.